Entonces, ya. Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Mónica Molina, soy estudiante de séptimo semestre de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo 299 con la tutora Cindy Blady Gamboa Salamanca. En el día de hoy daré desarrollo a la tarea 4, modelos en campos disciplinares y profesionales. Para desarrollo de esta tarea he invitado al doctor Carlos Quintero, quien trabaja en el campo educativo y el cual le doy las gracias por ayudarme en esta entrevista. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por permitirme apoyarte en este ejercicio de formación profesional que sin duda sé que pues, va a servir muchísimo. Bueno, entonces, pues estoy dispuesto Muchísimas pues gracias. para apoyarte en el ejercicio. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Doctor, de acuerdo con su experiencia y la formación en el campo de la psicología educativa, le agradecería me pueda contar cuál es su perfil y cuál pues su mayor logro como psicólogo. Voy a comenzar con mi perfil. Antes que nada, pues mi nombre es Carlos Ariel Quintero León, soy psicólogo, soy egresado de la Conrad Lorenz. Mm, bueno, inicialmente, pues soy psicólogo con formación en el contexto, pues de todo de lo que podemos decir con unas bases en psicología organizacional, psicología clínica, ¿cierto? Pero realmente, digamos, lo que lo fuerte ha sido a partir de una maestría que tomé con la Universidad Libre de Colombia. Está en educación, entonces soy magíster en educación, soy psicólogo y magíster en educación con énfasis en psicología del aprendizaje. Digamos lo que mi campo de acción se direccionó, se afianzó en el área educativa. Poder hablar del el mayor logro en este contexto, pues yo pienso que es reconocer la necesidad de la educación en Colombia. Sin lugar a dudas, eh, al momento que uno comienza a ser parte de este campo tan bonito, comienza a darse uno cuenta de que hay unos paradigmas, hay unos modelos educativos que por muchos años era el modelo repetitivo, es decir, el docente repetía, había unas clases, había unos pensos, y él lo que hacía era repetir, repetir, repetir. Hasta hace algunos años ya, digamos lo que ha evolucionado la educación y en ese ejercicio, pues, me permito decirlo que uno de los logros es poder participar en esa transformación, reconocer de que todos los seres humanos, y en especial los estudiantes, tienen diferentes formas de aprender, es decir, todos tenemos inteligencias diversas, habilidades y competencias en unos más desarrolladas que en otras. No significa que una persona no tenga esa competencia, no tenga esa habilidad. Lo que pasa es que muy probablemente por su entorno, ¿cierto? Por el ambiente en donde éste se haya desarrollado y adicionalmente, pues las bases de crianza, ¿cierto? Pues ha favorecido a que pues ciertos estudiantes, como lo decía hace un momento, sean más hábiles en unas cosas que en otras. El mayor logro es poder colocar ese conocimiento en función de apoyar a estos estudiantes en fortalecer esas habilidades, esas destrezas y que cada día pues se sigan profesionalizando y fortaleciendo estas competencias. Muchas gracias, doctor. ¿Me podría contar un poco más acerca de ese rol que desempeña actualmente en estas líneas de trabajo? Claro que sí. Digámoslo que aquí hay un ejercicio muy interesante. Casualmente, en este momento hago parte de una fundación, estoy acompañando el proceso de orientación vocacional, ¿sí? Y cuando hablamos de hacer este ejercicio es poder llevar a los chicos a que comiencen a reconocer a partir de su propio proyecto de vida y esto anidado y ligado a sus habilidades y competencias, al autoconocimiento. Es decir, ¿cómo logramos que ellos reconozcan en qué son fuertes, en qué son hábiles y en qué no lo son mucho, para que ligado a ese proyecto de vida, a ese proyecto de vida profesional, pues comiencen a hacer esa unión? Es decir, cómo tú logras o cómo el estudiante logra identificar en qué es bueno ligado a lo que quiere, pero como profesional. Entonces, el poder lograr este ejercicio, pues lleva a que se genera una interacción más directa, una interacción donde permitimos y nos dan la posibilidad de abrir unos espacios, charlar a través de pues diferentes, bueno, es de actitudes y de actitudes, al igual que de charlas y talleres, pues donde el estudiante realmente reconoce, oiga, yo soy una persona que soy creativo,
tengo la habilidad de análisis crítico, soy una persona que soy hábil resolviendo dificultades y problemas. Entonces, a partir de esto, pues ellos logran hacer un ejercicio donde reconocen dichas habilidades versus lo que quieren como profesional. Entonces es ahí donde uno puede de alguna manera sentir la satisfacción de que sin lugar a dudas esto va a garantizar en alguna medida a futuro ver profesionales apasionados por su trabajo, que eso es algo importantísimo que desafortunadamente hoy difícilmente a veces podemos llegar a decir de que todos los profesionales disfrutan su profesión, de que todos los profesionales aman lo que hacen. Desafortunadamente hay un factor dinero, hay un factor de frustración que sin lugar a dudas pues hace parte de ese contexto. Qué interesante y quisiera rescatar esa palabra, apasionarse por el trabajo. Muy, muy interesante, doctor. Muchísimas gracias. Y doctor, desde su rol, ¿cómo comprende la acción psicosocial? Sin lugar a dudas es necesaria, es básica. Hablar en Colombia hoy de educación es hablar de muchas falencias. Encontramos lugares tan recónditos como La Guajira, el Chocó y otros lugares de Colombia donde la educación pues tiene muchas carencias, muchas dificultades, los medios de transporte, la comunicación, el internet, las herramientas aún todavía son lejanas para eso. Pero más allá de eso, en este momento cuando tú me hacías la pregunta, se me vino a la mente una situación que viví en algún momento durante mi ejercicio profesional. Participé con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de un outsourcing haciendo la aplicación de unos steps en un contexto clínico y me encontré alguna vez haciendo una visita, ¿cierto? La aplicación Sí, de un niño en un programa, no lo voy a decir del Estado, y era triste ver como algunas de las madres, en especial una que todavía recuerdo mucho, que fue en el distrito de Agua Blanca, ¿cierto? Ella estaba más preocupada por el bono alimenticio que iba a recibir luego del ejercicio pedagógico que la misma aplicación de la prueba. No puedo, sería muy mentiroso si digo que me ocurrió en todas las pruebas, no, encontré unas madres que una vez finalizaba el ejercicio me decían, venga doctor, siéntese, cuénteme cómo vio el niño, qué le debo trabajar, qué le hace falta a mi hijo. Y eso, sin lugar a dudas, pues es el reflejo de un papá, de una mamá interesado en el desarrollo físico, intelectual, ¿cierto? Y claro. emocional de su hijo, que es fundamental. Eso es un proceso integral. Y ver también el otro extremo de la moneda, como la mamá esperaba después de que le estuvieran haciendo el pedicure, porque literalmente le están haciendo el pedicure, terminé la prueba con la niña y me dice, usted es el que me da el bono para el reclamar el mercado. Entonces realmente no lo miento, me dio mucho malestar, me dio mucha frustración, piedra, rabia, ver cómo realmente este tipo de programas que lo que buscan es fortalecer ciertos procesos educativos, ciertos procesos formativos, pero más allá de eso, darle la oportunidad a ese papá, a esa mamá, de reconocer cómo está mi hijo, de qué Claro. está careciendo ahora, cómo lo puedo trabajar, qué le debo de ayudar para que ese niño sea al futuro una persona que ajuste, que sea una pieza total en ese organigrama, en ese rompecabezas, en ese engranaje que se llama social. Total. Por eso digo que el proceso es total, es fundamental. La responsabilidad de los profesionales que estamos en este contexto es muy alta. Y por eso vuelvo y lo reitero y agradezco que hayas hecho esa acotación. Se debe ser apasionado con lo que se hace, porque aquí estamos hablando de vidas humanas, ¿sí? Y realmente ese es lo más importante. Claro que sí, doctor. Y de acuerdo a a esa respuesta me surge una, y es qué acciones entonces psicosociales podríamos resaltar en ese ejercicio profesional que usted ha tenido en este momento. Yo inicialmente pensaría que aquí hay un ejercicio que es bidireccional. Primero, y es seguir formando profesionales que entiendan que la responsabilidad es fundamental. Hace un momento yo decía, profesionales apasionados. Eso es sinónimo de profesionales que disfruten su trabajo. Si un Claro, profesional, en la carrera que sea, no disfruta lo que hace, vamos a encontrar profesionales que olvidan, ¿cierto?, la humanización de la profesión. Eso ya es terrible. Ahora, como segunda medida, ya teniendo un profesional apasionado que se interesa por lo que hace, que constantemente se capacita y se fortalece en formación, es la interrelación
con el entorno, es llegar hasta allá a las comunidades, es poderse acercar a los papás, a las mamás y darles esa posibilidad de acercarse, en abrir ese canal de comunicación para que tanto padres, familia y entorno trabajemos de la mano. Es decir, para Claro, mí lo fundamental es fortalecer esa relación, ese vínculo. claro, y es que la psicología es una ciencia precisamente que estudia el comportamiento y todos los procesos humanos. No es como la economía, no es lo que se me ocurre, ¿no? Tomar esa conciencia de que estamos trabajando en personas. Muy interesante, doctor, realmente me parece eso. Inclusive, Bueno, perdóname, Mónica, inclusive voy a dígame. hacer una interpelación a lo que acabas de decir. Inclusive, si uno quisiera abrir un poco más y decir ciencias como la economía, sin lugar a dudas, si bien es cierto que es un contexto muy económico, tras de fondo hay un factor humano. Sí, claro que sí. Sí, me refería a los profesionales. He visto algunos profesionales de la psicología que no toman esa responsabilidad de la cual usted me hablaba y entonces incluso psiquiatras, todos los muchachos o los niños que llegan es de inmediatamente medicar, medicar, medicar. Hay incluso casos en niños muy pequeños que están siendo medicados sin realmente tener un Necesitarlo. contexto. Total, Exactamente. comparto contigo esa duda y esa tristeza de alguna manera porque, eh, escúchame, voy a ser muy franco y puede ser un poco fuerte mi respuesta frente a eso, pero estamos viendo el camino de lo fácil, facilismo. Preferimos directamente enviarlo al psiquiatra y que el psiquiatra te mande un antidepresivo o cualquier otro tipo de medicación, sencillamente como un proceso de contención, más no de trabajo y adaptación. Hay cosas sin lugar a dudas. Una cosa es un trastorno, otra cosa es una enfermedad, sin lugar a dudas, pero hay que trabajar en eso antes de llegar a la medicación. Exactamente, doctor. Muchas gracias. ¿Desde cuáles modelos o enfoques de la psicología orienta las acciones que desempeña en el campo de la psicología? Bien, mi modelo de formación, yo soy cognitivo-conductual. Para mí es importante cuando trabajo con un paciente, cuando trabajo con comunidad o cuando trabajo con personas, generalmente lo hago desde la modificación cognitiva, es decir, ¿cómo puedo modificar el pensamiento? ¿Cómo a través de la interacción con el paciente, con la comunidad, generalmente, digamos lo que es más marcado cuando lo hacemos con pacientes, ¿cierto? Buscamos modificar que él reconozca a través de su reporte, de su discurso, cómo él mismo puede generar, ¿sí?, solución a eso que en el momento tal vez no visibiliza, no ve. Generalmente, pienso que esto nos ocurre a todos los seres humanos. Hay momentos que no tenemos algunas pautas de afrontamiento que no hemos desarrollado o que inclusive están las soluciones ahí, pero hemos sido, digámoslo de alguna manera, nos hemos cerrado algunos aspectos que nos es difícil poderlo ver. Entonces sí pienso que desde ese modelo me ha parecido muy funcional, sin decir de que hoy en día es necesario abrir las puertas a otros modelos. La interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad nos llevan efectivamente a un ejercicio mancomunado. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy interesante. Doctor, ¿cuáles técnicas de abordaje utiliza desde los modelos y o enfoques de intervención en su ejercicio profesional? ¿Cuáles técnicas de abordaje usted utiliza? Bien, podríamos hablar de varias, sin embargo hay una que me gusta muchísimo, que generalmente pienso que a mí ha sido muy funcional, y es la terapia de aceptación y compromiso. Cuando un individuo, a partir de la situación que se presente o que traiga al ejercicio profesional, ¿cierto? Es Sí. necesario poder llevar a que este individuo se comprometa. Alguna vez en una consulta, alguien me decía, o inclusive una vez en un ejercicio de clase con los estudiantes, lo hablamos, les decía, tocamos el ejercicio de un profesional en psicología independientemente de la rama o de su especialización. Yo les decía, ningún profesional va a alcanzar un cambio, una modificación, una transformación si aquel que está en ese proceso no acepta que hay un problema. O sea, si yo no reconozco que tengo una dificultad, difícilmente me puedo movilizar. Ahora bien, si yo reconozco que tengo un problema, llámese, vamos a hablar del contexto educativo. Soy una persona que tengo dificultades con mi lectura, ¿sí?
Es algo que, pues, Sí. digamos, lo que podría ser una base para muchos procesos de formación. Si yo que reconozco esta dificultad, no comienzo a generar un compromiso conmigo mismo, un compromiso donde yo establezca cosas concretas como cuáles. Voy a tomar un curso de lectura, voy a tomarlo antes de que finalice este mes, voy a tomarlo específicamente en estas condiciones. Es decir, que comience a establecerse, ¿cierto? Unas Sí. bases muy concretas con unos tiempos muy delimitados, pues difícilmente se va a lograr. Generalmente el ser humano tiene una particularidad y es que generamos muchos procesos de procrastinación. ¿Sí? Entonces, mañana, pasado mañana, el jueves, y se fue el año y no lo hicimos. Entonces, hablar de técnicas, pues, nuevamente lo manifiesto, aceptación y compromiso me parece fundamental porque es cuando yo logro que la persona, el estudiante en clase, entienda que no solamente el profesional, el docente, el educador, quien debe enamorar, que es un concepto que debato mucho con mis compañeros y colegas, porque yo creo mucho y es que el estudiante llega con una expectativa, ¿cierto? Y el Sí, docente total. mantiene la expectativa, es decir, ahí es un enamoramiento propio. El estudiante viene con deseo de aprender y yo como docente, como formador, tengo la responsabilidad, lo digo como psicólogo en el contexto educativo, tengo la responsabilidad de mantener ese interés, esa llama encendida para que él todos los días sienta una motivación tanto intrínseca como extrínseca en querer permanecer en esa aula de clases o sencillamente querer participar activamente. Entonces, indudablemente, vuelvo a lo manifiesto, la aceptación y el compromiso hace parte de esa modificación que yo he utilizado con ellos. Muchas gracias, doctor. Hace un ratico, a propósito, me hablaba de la inter y la transdisciplinaridad. Me gustaría decir que me dijera con qué otras disciplinas trabaja usted y cómo lo hace. Bien, generalmente en el contexto educativo, pues uno encuentra otros profesionales con otras formaciones. Sí, hace poco tuve la oportunidad de trabajar con una trabajadora social, ¿cierto? Ella en su contexto, y entonces, digámoslo que por su formación, por su enfoque de formación, pues uno comienza a reconocer ciertas cosas que de pronto, de alguna medida, pues uno puede que no comparta completamente, ¿cierto? Inclusive trabajé también con un administrador de empresas que tenía por formación y conocimiento el PNL, la programación neurolingüística, ¿sí? Eh, es un campo para mí debatible, no estoy diciendo que no sea útil, pienso que está ahí, para algunas personas puede funcionar, pero siento mucho que tiene un, sin lugar a dudas, para mí, unas bases muy psicológicas con una esencia muy psicológica, que sin lugar a dudas, pues pienso que hay mucho más que trabajar ahí y que sin lugar a dudas, pues a pesar de que no lo comparta completamente, pues entiendo que ha sido funcional y que a la gente le funciona. Y más allá del modelo de formación, del enfoque, de la corriente, pienso que aquí el objetivo funcional es que las personas mejoren. Claro que sí, muchas gracias. Doctor, ¿usted ha participado en procesos de investigación? ¿Me podría contar cómo le fue en esa experiencia? Bueno, realmente no, en campos de investigación no he tenido la oportunidad, realmente no se me ha abierto el espacio para poderlo hacer, sin embargo, pues pienso que es una ¿En qué le parte que en algún gustaría? momento me gustaría poder aprovechar. Sí, pero y en qué área le gustaría hacer algún proyecto de investigación? Bueno, yo lo que podría acercar mucho, más que un proyecto de investigación, podría nombrarte un poco la tesis de grado de la maestría. Sí, Hablábamos como la autoeficacia, ¿sí? La autoeficacia es reconocida como la habilidad que tienen los niños, ¿sí? De reconocer su habilidad frente al desarrollo o la ejecución de una tarea. Esta maestría o esta tesis de grado que presentamos mi compañero y yo, nos pareció muy interesante porque encontrábamos que parte de este ejercicio está ligado a un concepto que considero que afortunadamente ha evolucionado y ha cambiado, es que la nota no es el reflejo del conocimiento de un individuo, ¿cierto? Hasta hace muchos años yo pensaría que en el caso, bueno, lo digo yo a mis 51 años, me acuerdo mucho en el colegio,
¿sí? Nos decían, es que usted sacó 5,4,3, ¿cierto? O 6,5. Entonces uno se sentía frustrado y realmente uno decía, caramba, mientras mi compañero sacó 10 o sacó 5, ¿cierto? ¿Será que él es más inteligente que yo? ¿Será que él es más hábil que yo? Inclusive los papás le decían, no, no, mire su hermano cómo es más inteligente que usted. Y uno decía, ah, caramba, ¿sí? Y desafortunadamente en esos momentos, esas palabras que entiendo nunca se dijeron con el sentido de daño o afectar, pero que de alguna forma uno internalizaba, que llegaban a generar malestar, ¿sí? Hoy en día, Frustración. cuando hacemos el ejercicio y vemos que a un niño le decimos, ok, sacaste una nota 3, pero no es el reflejo de tu habilidad, de tu inteligencia, de tu conocimiento. Muy probablemente aquí lo que faltó fue más tiempo para estudiar, más tiempo de dedicarnos. Ahora, ¿qué fue lo que tal vez no entendiste? Mira, Mónica, yo te digo algo, y es que inclusive voy a colocar un ejemplo que alguna vez lo utilicé en un debate con unos compañeros, y es que a veces no es necesariamente que el niño no entienda o no comprenda. Es tan sencillo que muy probablemente anteriormente nos enumeramos por apellido, entonces llegaba al final a la Z, entonces Quintero era entre los últimos de atrás, y Quintero no ve bien, entonces le faltaban las gafas y entonces no veía el tablero y le daba pena levantar la mano porque 3 veces, 4 veces preguntando lo mismo van a pensar que, pues, a ver, excúsame el coloquio, es bruto, ¿cierto? Entonces cuando encontramos este tipo de ejercicios, pues nos damos cuenta que no, que a veces es tan sencillo como la solución de un par de gafas y el niño ve divinamente. Y el niño entiende todo el ejercicio matemático sin tener que volverlo a preguntar. Entonces, realmente para mí es importante e interesante poder llegar a esta conclusión y es que el modelo educativo sí necesitaba una modificación. La nota no es el reflejo de lo que sabe un estudiante. La nota es el reflejo de un tiempo, un acontecimiento, un ejercicio, llámese matemático, llámese histórico, ¿cierto? Social, ¿sí? Donde fue validado el conocimiento que tenía en ese momento, pero no es el reflejo de la inteligencia. Entonces, lo que nosotros queríamos llevar es hasta qué punto, ¿cierto? La autoeficacia asociada a los procesos de formación de los diferentes centros educativos tenían una diferencia en el modelo de formación, ¿sí? Entonces, pienso que podríamos decirlo pues no fue un ejercicio muy, muy a fondo sobre investigación, pero me parece que nos permitió reconocer que la autoeficacia o cómo nosotros los padres podemos fortalecer esa autoeficacia en los niños. Claro que sí. Doctor, permítame, he de confesar que fui una de esas niñas que no veía. Tengo un problema de trasplante de córnea ahora y no veía y sacaba muy malas notas y estaba atrás, pero por físico miedo, temor también a la burla, nunca dije eso. Hasta que la profesora me decía, pero ¿cómo no lo entiendes? Y hasta que fui capaz de decirle, es que no veo cuando usted escribe los ejercicios, no los veo. Cambiarme adelante fue cambiar mi vida. Total. Entonces, ese ejemplo realmente lo viví yo. Doctor, ¿qué aspectos éticos de la psicología son los más relevantes en su campo de acción? Hablar de aspectos éticos nos habla de muchas cosas, pero en particular hay uno con el que yo siento que ando muy comprometido y es el no hacerle daño a ningún individuo. Sí, dentro de estos procesos hablamos de la transparencia, de la honestidad, ¿cierto? Pero en particular de no generar daño alguno a esa persona que ha tomado el valor, el detalle o se atrevió a buscar nuestra ayuda. Yo pienso que sin desconocer, sin restarle valor a los demás, sí considero importantísimo que el respeto por ese individuo y por el respeto a lo que le podamos generar, tanto positivo como no tan positivo, si es siempre o deberá ser siempre nuestro punto de partida. Y cada vez, y tú me llevas a recordar algo, y es que yo pienso, hace poco lo dije en un ejercicio laboral cuando me llamaron, y es que uno debe tener clara sus habilidades, competencias y destrezas. Si yo encuentro un caso en el cual yo sienta que a mi habilidad, mi conocimiento no es tan fuerte, algo ético y profesional es direccionarlo a otra persona, a otro profesional que realmente sí le pueda brindar lo que yo en este momento sienta que no puedo hacer. Yo fundamentalmente pienso que es eso, es la vida, la integridad, el respeto por lo que uno pueda generar en el otro.
Sí, muy importante. Y con respecto a esa respuesta, entonces, ¿qué recomendaría a futuros profesionales de la psicología de ese campo? Bueno, hablar de psicología, hoy lo digo y lo digo con un poco de tristeza realmente, lo digo con un poco de tristeza pues y va a sonar como tiene que sonar. Hoy en día nos estamos encontrando con muchos procesos de formación de psicólogos de garaje y me preocupa, me aterra, me asusta. Eso por un lado. Por otro, decirles a mis colegas, a otros psicólogos, que es una carrera muy hermosa y que pienso que las profesiones lo buscan a uno, ¿sí? La profesión lo busca a uno. Si bien es cierto, uno tiene que colocar también de su parte, pero pienso que la profesión lo busca a uno y le da la posibilidad de uno madurarla, por fortalecerla, pero también florecerla. En ese sentido, lo que quiero decir es de que a todos los profesionales que están pronto a graduarte, igual como tú, que ya estás apertas, invitarlos a que cada día no pierdan la fe en lo que hacen. Siempre muy firmes en sus conocimientos, siempre muy firmes en sus creencias, que no vendan su trabajo. Y es triste encontrar como en algunas organizaciones les ofrecen una miseria y algunos no puedo entrar a debatir su condición económica, pero a veces siento que se ven abocados a recibir cualquier peso y realmente no. Ser muy apasionado, ser muy entregado a eso que decidieron hacer, pero siempre pensando que uno dignifica la profesión. Claro que sí. Me hace pensar ahora, yo estudio en un programa que es virtual, pero me surge esta pregunta y es que con el crecimiento de la educación a distancia, pues durante la pandemia, ¿cómo cree que ha afectado la salud mental de los estudiantes y qué estrategias para apoyar este bienestar de este nuevo entorno de aprendizaje? Mira, me parece excelente la pregunta. La pandemia nos trajo dos cosas. Lo primero, reconocer que el ser humano es muy frágil, total. O sea, fue un tiempo durante, nos llevó a que nos lleváramos, nos aisláramos, nos devolviéramos al seno de la casa con un ambiente bueno, con un ambiente no tan bueno, con un ambiente pésimo, ¿cierto? Y eso nos permitió reconocer la fragilidad del ser humano. Lo segundo, nos permitió reconocer que a pesar de que somos individuos, ¿sí? Que el contexto nos lleva a reconocer que no somos aislados, ¿cierto? Que hay algo que nos lleva a que ese algo, yo lo llevaría más de tipo filogenético, que es inherente a la especie humana, a vivir en comunidad. Nos falta aprender a vivir en comunidad. Es triste reconocer que la violencia intrafamiliar se disparó prácticamente en un 75, casi 80% en Colombia durante la pandemia. Las personas estaban acostumbradas a salir de su casa, pero no a convivir. Una cosa es que yo viva con una persona en mi casa porque me toca, porque yo voy y es el único lugar donde tengo que llegar a vivir, pero realmente convivir, conocer a esa persona, entender a esa persona, comunicarme con esa persona, es algo que aún nos falta mucho más. ¿Sí? Ahora, otro aspecto que me parece fundamental es que romper ese mito. Esto es un paradigma completo. Y es que todo el que va al psicólogo, todo el que va al psiquiatra está loco, está enfermo, está mal de la cabeza. Y yo sí quiero aprovechar este espacio que tú me brindas, Mónica, y es para que se vuelva, se esparza esto como una pandemia, como un virus. Y es que entendamos que ir al psicólogo es de lo más sano que hay, es poderse dar la posibilidad de ir a hablar con otra persona que es imparcial, que por procesos éticos nunca va a hablar de lo que tú le cuentes, que adicionalmente te va a permitir a partir de lo que tú le cuentes, le compartas, te va a brindar estrategias, herramientas para poderlo hacer. Entonces, sin lugar a dudas, eso me parece que sería una gran herramienta. Y qué tips nos podría ayudar a todos aquellos que somos estudiantes virtuales? A veces siento yo que me agobia tener que presentar trabajos a ciertas horas, sin un tutor todo el tiempo disponible. Entonces creo que la salud mental de los estudiantes virtuales se ve un poco afectada. Yo voy a decir dos cosas frente a eso y es que lo primero y es que la vida está llena de retos y una vida sin retos pues, realmente pierde su sentido. Lo segundo, sin lugar a dudas,
la figura del docente, del tutor, digamos lo que es una figura que hemos perpetuado por mucho tiempo, pero yo lo llevaría a que es un ejercicio muy bonito de autogestión, que lo que debemos aprender es a reconocer mis habilidades desde lo que yo puedo comprometerme, lo que puedo dar sin necesidad de tener una persona atrás. Yo pienso que las personas que estudian a distancia me parece que están ganando una habilidad que pocos a veces podemos aprender en el colegio, en la universidad o en la presencialidad. Y es que solamente yo determino mi deseo de aprender. Qué bello sonó eso. Muchísimas gracias. Y finalmente se me ocurre preguntarle, en todos estos años de experiencia como psicólogo, ¿qué es lo más duro o lo más difícil que ha visto o ha vivido como profesional de psicología? Mira, tuve la oportunidad de trabajar con varias organizaciones del Estado. Es triste ver que a una persona que se le abren todas las posibilidades, que después de que dicen no tengo cómo formarme, no tengo cómo estudiar, se le direccionan para que vayan, tomen cursos gratis de proceso técnico, desafortunadamente lo dejen perder. Es tal vez lo más triste y es pasar de un proceso de formación donde se brindan todas las herramientas y el estudiante lo desperdicia. Sí, sí, habiendo tantas personas en otros lugares que seguramente Desean quisieran tener esa estudiar. posibilidad. Sí. Bueno, doctor, no quiero quitarle más tiempo del que usted tiene y quiero darle las gracias de verdad. Ha despertado en mí un gran deseo de enfocarme en ese campo de la psicología educativa. Se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y bueno, espero contar con usted para próximas oportunidades. Mónica, sin lugar a dudas, todo lo que me permita apoyarte a ti o a cualquier otra persona que desee hacerlo, mi puerta está abierta y realmente disfruto mucho y si he facilitado contagiarte un poco de esa pasión que tengo por lo que hago, pues esta y mil entrevistas más podemos volver a realizar. Muchísimas gracias, muy amable. Vale. Un abrazo, una feliz tarde. Hasta luego. Mm.